Listo. Bueno, pues bienvenidos a esta conversación estratégica sobre un tema que es muy importante hoy para el entorno empresarial colombiano, las políticas arancelarias de Estados Unidos, su impacto potencial en nuestras exportaciones, en las relaciones comerciales y, por supuesto, en oportunidades futuras. En este escenario, las empresas deben entender no solo lo que está pasando, sino cómo prepararse, cómo adaptarse y cómo identificar las oportunidades. Por eso hoy me está acompañando Olga Lucía Salamanca, socia vicepresidente de Araujo Ibarra, gran amiga, para hablar sobre qué hay detrás de estas medidas, cómo impactan a Colombia y también qué caminos estratégicos están disponibles para el sector empresarial. En Araujo Ibarra lo sabemos y vamos a arrancar entonces esta conversación tan interesante que me emociona un montón. Voy a arrancar entonces, mi querida Olga Lucía, pues saludándola muy especialmente y preguntándole para empezar, ¿cuáles son esos antecedentes y esos fundamentos de esta nueva política arancelaria de Estados Unidos? Bueno, Juli, muchísimas gracias por esta invitación, por este espacio. También para mí un placer poder compartir esta charla ya de viernes contigo, de cierre de semana muy ajetreada. Bueno, este contexto de dónde viene, pues yo creo que lo que nos está mostrando es que para los Estados Unidos definitivamente el sistema multilateral de comercio, lo que conocíamos OMC, cadena global de valor, tratados de libre comercio, pues definitivamente debe reevaluarse. Las mismas declaraciones del presidente Trump han señalado que para Estados Unidos el sistema multilateral le ha fallado. Entonces, en la visión en este momento de los Estados Unidos es necesario dar un giro, rediseñar esa política comercial, rediseñar esas cadenas globales de valor de una manera que esté mucho más alineada a los intereses de Estados Unidos y sobre todo a lo que hoy ha sido un concepto nuevo para muchos de los que trabajamos hace varios años en temas de comercio internacional, que es seguridad nacional, ¿no? Digamos, es la primera vez que vemos tan claramente que los conceptos de libre comercio están vinculados también a estos intereses de seguridad nacional. Entonces, creo que este es el contexto en el que estamos, solamente para señalar que solo unos días después de la posesión del presidente Trump en su segundo periodo, publica la nueva política comercial, un memorando donde se detallan cada uno de los aspectos que iban o que están marcando precisamente esta nueva agenda. Y si hoy la vemos 6 meses después, pues vemos que están haciendo check a cada uno de esos temas, ¿no? Que ya lo podemos discutir un poco más en detalle, pero sí creo que al final se trata de una nueva concepción, de un nuevo modelo de desarrollo y de relacionamiento con socios comerciales que esté definitivamente más alineado a los valores y a lo que Estados Unidos considera querer ser, deber ser del comercio internacional. De acuerdo, mil gracias, Olga Lucía. Entonces, en esa misma vía, pues hablemos de cuáles son esas medidas arancelarias que hoy están vigentes, que estamos, digamos, de qué estamos hablando hoy, que pues todo cambia tan rápido, permanentemente, ¿no? Dependiendo del ánimo con el que amanezcan los líderes mundiales. Entonces, ¿cuáles son las medidas en las que hoy estamos, medidas arancelarias? ¿Cómo podrían esas medidas impactar al comercio colombiano? Aquí, digamos, me imagino que usted invocará unos clásicos como la sección 232, acero, aluminio, automóviles, autopartes, exclusiones, flexibilidades que podrían llegar a aplicar para Colombia, ¿no? Claro que sí, Juli, y muy importante tu pregunta, porque creo que parte de lo que ha venido siendo esta nueva lógica es generar, o sea, ha generado un gran ambiente de incertidumbre en algo que dábamos ya por hecho, que era definitivamente saber cuáles son los aranceles que se deben pagar en los Estados Unidos. Entonces, yo creo que en resumen hay como tres grandes bloques de medidas arancelarias. Una, que es la tarifa general, esa tarifa del 10%, que hace parte de esta ley de poderes económicos especiales, la famosa ley IEPA del presidente Trump, que se anunciaron y se pusieron en vigencia de abril. Ese 10% aplica para todos los países, incluye a Colombia, y es el que actualmente Colombia está pagando en adición
a las preferencias del Tratado de Libre Comercio. Nuestro tratado sigue estando vigente porque nos da preferencia sobre la tarifa de nación más favorecida, que fue la que negoció Estados Unidos en la OMC, pero está aplicando para todos los socios comerciales este 10% adicional. Hay otro grupo de paquete arancelario que son los aranceles recíprocos. En esos aranceles Colombia hasta el momento no está incluido, y esto es muy importante porque estas son tarifas mucho más altas que desde el 2 de abril se definieron entre el 11% y el 50%, y hay un listado específico de países donde Estados Unidos determinó que son los que le causan un déficit comercial a su economía. De nuevo, Colombia no genera déficit comercial, por eso hasta hoy 11 de julio, no estamos incluidos en ese paquete. Sí lo están muchos países asiáticos, sobre todo algunos en África, otras como la Unión Europea. Y sobre ese paquete es que se han venido dando estas negociaciones recientes y estos anuncios de esta semana donde el presidente Trump ha ido enviando cartas oficiales a los respectivos gobiernos. A hoy, sin que se haya cerrado ese envío de comunicaciones, pues tenemos registro que se han enviado 22 comunicaciones, la mayoría de nuevo a países asiáticos. En la mayoría de los casos, los aranceles se mantienen en ese rango entre el 11 y el 50%. En la mayoría de los casos, de hecho, los aranceles bajaron un poco desde el anuncio que se hizo en abril. Y hay otros casos, sobre todo el sudeste asiático, donde se han incrementado un poco. Pero digamos que en general lo que se está haciendo es casi que ratificar lo que se había anunciado en abril y ya también por lo que expidió la Casa Blanca es que estos aranceles sí van a entrar en vigencia, porque acordémonos que estaban suspendidos por las negociaciones, van a entrar en vigencia el 1 de agosto. Estamos todavía a la expectativa de las siguientes comunicaciones. El presidente Trump pues habló en los últimos días de dos países pues que muy cercanos a nosotros, el caso de Brasil, que como lo vimos, de nuevo Brasil no estaba en la lista de recíprocos. Brasil estaba como Colombia con el 10%, pero como todos vimos, el presidente anuncia que le impondrá un arancel del 50%, y acá algo creo que lo más importante, creo que por primera vez, entonces ya vamos a otro eslabón de esta discusión, que es el eslabón político. Ya la razón no es déficit comercial, sino que es toda la discusión jurídica alrededor del expresidente Jair Bolsonaro y seguramente las declaraciones que se dieron en el marco de la última reunión de los BRICS. Entonces creo que eso también es un elemento bien importante a tener en cuenta. Y anoche el presidente Trump también anunció un arancel del 35% para uno de sus socios más cercanos, que es Canadá, con quienes se venían dando también negociaciones, y de nuevo ellos no están, ni México ni Canadá, tampoco están en ese paquete recíproco ni el IEPA, con ellos se venían dando unas negociaciones en paralelo, que son las que conocíamos, que están más vinculadas a materia de migración, fentanilo, y ellos de hecho actualmente pues mantenían un estatus preferencial, que eran los únicos países que se les estaba manteniendo el origen de su NAFTA y posteriormente el TEMEC. Entonces esas son como en lo que estamos actualmente. Y un tercer elemento es lo que tú mencionas, Juli, las famosas medidas 232, que son de nuevo seguridad nacional, que son ya conocidas para muchos en Colombia, pues porque se van aplicando desde 2018. Estas son unas investigaciones que adelanta el Departamento de Comercio digamos que se inaugura el instrumento con acero y aluminio en el año 2018. Son medidas que se han mantenido hasta el momento. Las modificaciones han sido en estos meses que de un arancel del acero del 25% ya se incrementó al 50% y se incluyeron todos los socios comerciales de Estados Unidos. En esa primera fase de 2018 habían resultado excluidos México, Canadá, Unión Europea, Corea del Sur, Australia, Brasil, Argentina. Ya para este nuevo ajuste aplica para todos los países, y para aluminio, que también tenía un arancel del 10%, se incrementó hasta el 50%, y ahí es donde pues exportaciones colombianas se han visto muy perjudicadas pues por estas tarifas tan altas. Y ha venido ya en ese marco esa 232, que creemos que es sumamente importante, porque a veces como que nos quedamos únicamente con la tarifa del 10, pero esto que viene no termina. Entonces, a lo largo de estos meses, pues hemos visto que esas mismas medidas 232
se han venido aplicando para sectores automotriz y autopartes, fundamentales también. Aquí el arancel es del 25%. Y esta semana se anunció otra, ya venían varias investigaciones en sectores estratégicos. Es que aquí quizá que la idea es, vamos a negociar por países, vamos a tener tarifas generales, pero vamos a tener unos tratamientos para los sectores que más le interesan a Estados Unidos. Entonces, en ese desarrollo, esta semana también se anunciaron los resultados de otra investigación para cobre y todos sus derivados, que si bien Colombia no es un gran exportador de cobre, sí involucra muy seguramente varios productos de valor agregado que se exportan a Estados Unidos, pueden involucrar este material. Se acaba de anunciar un arancel también del 50%. Y dentro de esas investigaciones hay otro grupo que la expectativa es que antes de noviembre se tomen decisiones. Ahí están productos farmacéuticos, están camiones, partes de aeronaves, madera. Entonces, ahí hay también que prestarle mucha atención porque pueden seguir ese mismo curso de acción que se tomó desde el caso de acero aluminio. O sea, las sorpresas no paran, ¿no? Y esto, pues ya cumplimos como esos primeros 90 días, el 9 de julio, estábamos todos pendientes de qué iba a pasar el 9 de julio. Antes de eso, entonces ya el presidente Trump, digamos que reorientó su pensamiento. Entonces, ahorita, Olga, en este, digamos, con este contexto, con esto, con todo lo que estamos viendo, más de 20 países recibiendo ya notificaciones, porque son notificaciones pues vía carta. ¿Qué dicen esos mensajes que está enviando Estados Unidos? La administración de Estados Unidos está mandando unos mensajes a países con los que mantienen esos déficits comerciales. ¿Qué dicen realmente esos mensajes? No, son mensajes complejos porque obviamente, digamos que señalan que definitivamente pues no se llegó a ningún acuerdo en la negociación y se sigue insistiendo en que son aranceles en respuesta sobre todo a barreras no arancelarias que imponen estos destinos a productos de los Estados Unidos, a que se tiene una lista muy larga de irritantes comerciales que no han logrado ser resueltos, entonces que en esa medida pues se adoptan estos aranceles. Hay casos como la Carta de Brasil, pues que como te contaba es mucho más fuerte, toca ya otros temas que se salen de lo comercial. También advierte que si Brasil en ese caso decide tomar retaliaciones, pues vendrán entonces nuevos aranceles, digamos muy similar a lo que fue esta discusión también con China. Entonces, sí son cartas, digamos, muy fuertes, donde se está advirtiendo pues que al no llegar a una negociación, pues estas son las consecuencias. Habrá que ver qué pasa igual que aquí al 1 de agosto y qué acercamientos se pueden dar seguramente, porque pues ya son aranceles de todas maneras elevados, que muy seguramente para estos países pues sí significa un cierre parcial del acceso a los Estados Unidos. De acuerdo, de acuerdo. Yo creo que hemos visto números que son bastante inquietantes, ¿no? Para esos 20 y pico de países. Eh, y digamos, volviendo un poquito a ese enfoque político o de alineación de los países, ¿no? Desde el 20 de enero han cambiado mucho las cosas de cómo se toman estas decisiones. Pero, ¿qué implicaciones podría tener ese anuncio de un arancel adicional del 10% para los países que estén alineados con los BRICS? ¿Y qué podrían tener en cuenta las empresas si se da este nuevo escenario, ¿no? Que no estamos exentos de que esto pase. Sí, sería un escenario muy complejo, la verdad, porque por lo que hemos podido hablar con varios sectores, el 10 de hecho, pues ya significó un impacto en costos, en competitividad, pero de alguna manera se ha podido sortear, ¿no? A veces se distribuye ese 10% entre el importador y el exportador, se tratan de hacer ajustes también en materia logística, en costos, como para tratar de diluir ese porcentaje, pero un 20% pues es mucho más difícil. Que estas estrategias funcionen ya para una tarifa de 20% es más complicado, necesariamente pues íbamos a terminar pues siendo mucho más costosos en el mercado de los Estados Unidos teniendo en cuenta sobre todo que si estamos compitiendo
con países como México, por ejemplo, que de nuevo a hoy mantiene ese arancel cero, que hoy es muy, muy valorado, pues quedamos también en una posición competitiva muy difícil, o también frente a la industria local, ¿no? Estados Unidos también, en algunos productos también tiene industria local, respecto a nuestras exportaciones, entonces pues definitivamente nos deja en una posición muy compleja. Quizá el otro lado de la moneda es, pues si también se grava con aranceles mucho más elevados a productos del Asia, a productos de China, ahí de pronto quizá lo que va a pasar es que Estados Unidos, al incrementar sus precios, pues nosotros podamos entonces tratar de entrar en esos segmentos donde definitivamente los productos asiáticos, que también compiten con muy bajos precios en exportaciones colombianas en ese mercado, pues quizá pudieran tener allí algún espacio. Sin embargo, creo que acá fundamental, pues ya hacer una filigrana muy, muy detallada de entender esos aranceles, de entender cómo quedan los países competidores y pues por supuesto un momento para aprovechar al máximo los instrumentos de promoción al comercio exterior que tenemos vigente en Colombia, desde las zonas francas que harían pues más eficiente también el manejo de aranceles y tarifas para insumos que se requieran para los procesos productivos, la logística se vuelve fundamental también, o sea, también el negocio de exportación es un negocio de logística, entonces allí quizá pudieran darse algunos beneficios o temas que todavía no se han explotado, mecanismos como el Plan Vallejo, si se requiere pues importar materias primas sin arancel que nos permita entonces tener unos productos a más bajo costo. Está por ya en septiembre, se espera que entre en vigor el mecanismo CERT, que pues, sin duda es fundamental, que es una evolución del 3% del valor FOB de la mercancía. Entonces, tenemos esos mecanismos, pero sin duda sí sería un impacto significativo el duplicar estos aranceles del 10 al 20%, porque pues, claramente vamos a tener que replantear muchísimo esa estrategia de negocio de los Estados Unidos. Pucha, estoy de acuerdo, ahí está como retador también el ambiente. Muchas gracias, Olga Lucía, porque creo que esto es súper claro, porque a ver, los empresarios están permanentemente enfrentando esta incertidumbre. Y si volvemos a hablar, digamos, del tema global, ¿qué objetivos estamos viendo que puede estar persiguiendo Estados Unidos con esta política comercial como más activa, digamos, estar como más proactivo en esas decisiones, con cambios permanentes, pero pues están en el radar a nivel mundial? ¿Qué podemos hablar y si es prudente o si es oportuno hablar de un rediseño estructural del comercio global con todo lo que está pasando bajo el liderazgo de Estados Unidos? Yo creo que sí, yo creo que esto que está pasando no es casual y creo que a veces uno puede entrar en el error en creer que solamente es un tema del presidente de los Estados Unidos. Yo creo que la fractura de ese sistema multilateral de comercio se venía dando hace muchos años. Creo que aquí también pues queda en evidencia cómo organismos multilaterales han perdido realmente esas herramientas que tenían en el pasado para precisamente velar porque estas reglas de juego pues se cumplieran y fueran equitativas para todos. Creo que la OMC, por supuesto, pues tiene hoy un desafío enorme y hoy luce pues un poco desarmada para poder hacer frente a todo lo que está pasando. La pregunta es, este cambio de paradigma, pues en algún momento vamos a volver a ese orden de comercio internacional, esas reglas que conocimos, o definitivamente de aquí en adelante ya no hay regreso y tenemos pues que todos adaptarnos a esta nueva lógica. Quizá lo segundo puede ser lo más realista, porque precisamente pues Estados Unidos ha sido un gran jugador en el mercado mundial, para países como América Latina pues es un gran socio comercial, en muchos productos no es reemplazable, creo que también eso es fundamental tenerlo en cuenta, digamos que por supuesto siempre será una tarea de todos gobiernos y
y sector privado trabajar en la diversificación, pero también es claro que el mercado de Estados Unidos es de suma importancia. Entonces, si esta es la nueva partitura, pues creo que también tenemos que empezar a adaptarnos a esta nueva realidad, como creo que lo vienen haciendo muchos otros países. Creo que el mismo caso de México ha sido muy estratégico realmente en entender esa nueva lógica, en, por supuesto, pues defender también su industria, en defender también su posición competitiva, pero hoy, pues de nuevo, al menos hasta el 11 de julio de 2025, mantienen una ventaja competitiva significativa. Entonces, sí creería que muy seguramente lo que termina pasando es que otros países también vean en este modelo de Estados Unidos también un camino. Entonces, es muy importante, creo que también, pues uno, mantener esos canales y ese orden en materia de comercio internacional con nuestros otros socios comerciales. Creo que nosotros tenemos también pues una red de acuerdos internacionales muy importantes donde es importante pues poder mantener este sistema de pesos y contrapesos, pero muy seguramente lo que vamos a seguir viendo en el tiempo es pues una estrategia de Estados Unidos que comenzará seguramente a replicarse en otros destinos y de nuevo pues creo que las herramientas terminan siendo otras y creo que de trasfondo lo que busca Estados Unidos es tener comercio, pero tener comercio con países que compartan los mismos valores democráticos, que compartan los mismos principios, que estén dispuestos también a encadenarse mucho más con la industria y con los sectores productivos de Estados Unidos. Entonces que sean unos socios realmente más confiables, y con los que no, con los que percibe como que están, digamos, en el otro eje de discusión, pues definitivamente no les será tan fácil el acceso a ese mercado. De acuerdo, yo creo que ahí después como entender esto y tratar de, con tantos cambios, tanta incertidumbre, de poner un poquito los pies en la tierra y como nos gusta en Araújo Ibarra, Olga Lucía, hablemos de oportunidades. ¿Qué oportunidades podemos identificar para los empresarios de Colombia en este nuevo contexto que usted muy bien y claramente nos ha descrito? ¿Cómo hacemos para ganar espacio en las cadenas de valor? ¿Cómo hacemos para integrar componentes de Estados Unidos y pues tratar también como de reconfigurar ese abastecimiento, esa proveeduría, aprovechar pues un TLC que muchos creemos en él pues ya cumplió 13 años? ¿Qué hacemos para aprovechar realmente? Primero hay que identificar pues cuáles son las oportunidades y luego pues pasar a aprovecharlas, porque es que en este momento es el que más rápido se adapte, el que mejor se adapte, pues es el que gana y la carrera es minuto a minuto. ¿Cómo hacemos para identificar entonces en esta carrera esas oportunidades y realmente aprovecharlas? Mira, yo creo que de manera general y de una forma muy pragmática, Colombia debería ser un ganador de este reordenamiento del orden internacional, porque vuelvo a un tema que para muchos sectores en Colombia ha sido muy problemático, que es la competencia asiática. Entonces, si nuestro principal mercado destino, sobre todo para productos de valor agregado, es Estados Unidos, y Estados Unidos ya dijo, voy a contrarrestar esos bajos precios, voy a poner aquí unos límites, y teniendo en cuenta que Estados Unidos va a seguir siendo el principal importador, creo que no es realista tampoco pensar que se van a reactivar todas esas cadenas productivas que se perdieron. Definitivamente pues Estados Unidos tampoco tiene ninguna ventaja ni comparativa ni competitiva, entonces seguramente Estados Unidos va a seguir siendo un gran importador. En ese marco conceptual, Colombia tendría mucho para ganar, porque precisamente es la oportunidad de poder llegar con muchos de nuestros productos, quizá una competencia mucho más justa, con unos precios, no se trata de precios altos, pero unos precios que respondan más a una economía de mercado,
y tendríamos ya que competir con nuestros socios de América Latina y con la producción de los Estados Unidos. Entonces creo que eso nivelaría mucho la cancha y nos daría esa oportunidad, siempre y cuando, claro, pues nos mantengamos, o yo creo que lo que viene en los siguientes meses es fundamental en lograr por lo menos mantener ese 10% o ojalá poder lograr más adelante, que sería el sueño, productos, sectores con esos beneficios o que se mantengan los beneficios de los productos que cumplan origen, como el caso de México. Entonces, desde la teoría, por así decirlo, para Colombia, Colombia es uno de los países que estaría llamado a ser ese ganador y también hacer también un foco de atracción de inversiones como ya lo es México. México sin duda ya está saturado, creo que llegan ya a un punto de un techo máximo de crecimiento en inversiones, en exportación. Ahí Colombia también tiene una gran oportunidad de poder encadenarse a esa cadena global de valor, a ese nearshoring mucho más o friendshoring, donde pudiéramos entonces entrar a complementarnos mucho más con una industria mexicana, con una industria centroamericana, para poder llegar de una mejor manera a los Estados Unidos. Está también estas flexibilidades que tú mencionas, muy importantes, donde pues, lo que se busca es precisamente que para que Colombia o cualquier país pueda entrar a los Estados Unidos con unas tarifas más bajas, pues involucren en sus procesos productivos y componentes, digamos que hoy en día estamos hablando más de componentes de los Estados Unidos, partes, para poder fabricar bienes finales que así entren a ese mercado. Esta norma tiene varias líneas grises, pero el trasfondo es finalmente eso, cómo nos integramos mejor a la industria de los Estados Unidos para hacer quizá también unos encadenamientos con ellos y que desde Colombia se fabriquen bienes finales que entren a los Estados Unidos, obviamente con todo lo que implica en materia logística, en materia de costos. Y por supuesto, también pues revisar internamente nosotros cómo de nuevo, cómo queda este juego de la competitividad, cómo podemos mejorar quizá también estos instrumentos de promoción al comercio. Yo creo que así como el mapa y como ese tablero del sistema multilateral ha cambiado, yo creo que se abre una discusión interesante en Colombia que deberíamos empezar a dar. Entonces, cómo repensar estos instrumentos, porque también creo que muchos de esos lineamientos, por así decirlo, que en el pasado guiaron obviamente la construcción de estos instrumentos, pues hoy se están replanteando. Entonces creo que también valdría la pena comenzar a repensar estos instrumentos para que sigan siendo esos motores de crecimiento de exportaciones, pero cómo los adecuamos a unas situaciones como las que hoy tenemos. Temas como reglas de origen, donde definitivamente Colombia, pues ya nuestras empresas conocen estos mecanismos, pero sin duda será pues parte sustancial del entendimiento de ahora en adelante. Entonces también aprovechar esas oportunidades y de nuevo pues las empresas tienen que empezar a revisar sus cadenas globales de valor y si el destino es Estados Unidos, pues seguir buscando cómo replantear esos procesos productivos, cómo incorporar un poco más de componentes donde sea posible. Y ver también ese monitoreo de lo que pasa con los productos asiáticos, porque también se pueden dar en muchos casos ventanas de oportunidad donde nuestros productos antes no llegaban o no lográbamos ser competitivos y ahora sí lo vamos a hacer. Entonces creo que hay es que seguir viendo, entendiendo este escenario con esta otra lógica y seguramente pues empezar a ver estas oportunidades desde lo que le corresponde al empresario, pero creo que también una tarea desde lo público, desde la definición de políticas públicas de comercio exterior, que creo que sí debemos comenzar a avanzar. Es un trabajo en equipo, sin duda, Olga Lucía. Y gracias porque pues clave ese enfoque en las oportunidades y voy a con lo último que estaba mencionando para ir cerrando esta conversación tan maravillosa que nos podríamos quedar aquí usted y yo días enteros hablando. Pero con esa última parte que usted estaba mencionando, hablemos de pasos concretos que las empresas deberían estar ya dando para ganar competitividad, para prepararse,
para ajustar esas velas en estos vientos cambiantes, digamos, que puede estar en el rediseño logístico, que podemos estar hablando de esa incorporación de componentes de Estados Unidos, hacer un análisis arancelario, revisión de los contratos internacionales, porque nuestros empresarios quedaron un poco como desprotegidos o a la deriva en ese tema contractual. ¿Cómo hago yo para usar el Plan Vallejo, el régimen franco, comercializadoras internacionales? Pasos como concretos en esa estrategia empresarial que desde Araujo y Barra siempre acompañamos. Claro que sí, Julio, pues yo creo que uno, monitoreo de aranceles es como la tarea 1A, que ya muchos empresarios la vienen realizando, entender muy bien cómo se dan estos nuevos desarrollos y lo que siempre aconsejamos, pues no solamente revisen cómo queda el producto que estamos exportando, sino cómo quedan los demás en nuestro, cómo queda esa posición competitiva. De repente también hay productos que no se exportaban y hoy en día van a empezar, que también lo hemos visto, a recibir ofertas del mercado de los Estados Unidos. Entonces hay que entender muy bien esta lógica, entender si aplican o no algunas de estas flexibilidades que están disponibles en las normas, en las proclamaciones de los Estados Unidos. Dos, sin duda, pues ese aprovechamiento de los instrumentos de promoción al comercio. Quien no lo tenga hoy en día y quiera seguir participando en el mercado de Estados Unidos, pues definitivamente está agregándole un gap a estas dificultades de competitividad. Entonces, aquí hay unos mecanismos pues, que sin duda son importantísimos. Entonces, ninguna empresa debería estar importando materias primas con aranceles o repuestos si su negocio o parte de su negocio principal está orientado hacia la exportación y principalmente Estados Unidos, las zonas francas. El tema que tú mencionas de los contratos internacionales creo que es sumamente importante porque hemos visto desde negocios que se hacen sin contratos, digamos que ha sido una práctica también en muchos sectores, hasta otros donde están unas cláusulas, pero que también de nuevo es importante repensarlas, validarlas, porque en un escenario de incertidumbre, pues también es muy importante estar preparado con ese importador, con ese cliente que tenemos allá y poder entender mejor de qué forma podemos blindarnos y ojalá lograr pues un impacto mucho más controlado. Y definitivamente creo que los temas de inversión también siguen siendo muy importantes. De hecho, para muchas empresas también valdría la pena empezar a revisar esos planes de expansión, inclusive en otros países de la región. También ahí hay unas alternativas, entonces el llegar a los países donde hoy tengan un tratamiento arancelario preferencial, los casos obviamente México, está Centroamérica, sigue siendo muy importante. Inclusive Estados Unidos está abriendo pues unos incentivos supremamente importantes, que es otra forma de internacionalizarse, ¿no? No solamente es vía la exportación de bienes y servicios, sino también vía esas inversiones. Entonces, pues definitivamente están también sobre la mesa esas posibilidades de las empresas que estén planeando esa expansión o nuevos proyectos, pues seguramente también puede ser otra forma de seguir atendiendo el mercado de los Estados Unidos. Entonces, sí, sin duda, pues sí sigue siendo toda esta caja de herramientas de medidas y instrumentos que están disponibles para seguir buscando y pues no perder este mercado que sin duda es importantísimo y que sabemos que para muchos pues no es fácil de reemplazar. Gracias, Olga Lucía. Yo creo que ese cierre es fundamental, darle a cada país comprador el lugar pues, que se merece o que se ha ganado o en el que está pues, Estados Unidos hoy con la tercera parte de nuestras exportaciones totales y nuestras exportaciones no mineras, pues es un país de verdad pues, por el que vale la pena seguir. Empujando, diría yo, desde la parte comercial. No me queda sino, Olga Lucía, pues darle las gracias. Yo creo que es un privilegio contar con esta visión experta para entender no solo los cambios que están ocurriendo, sino los que tal vez lleguen. Y sobre todo, nuevamente, algo que nos encanta en Araujo y Barra, que es el mapa de oportunidades que se abre para nuestro país. Sin duda, el comercio internacional está en transformación. Esa es una transformación que puede representar grandes ventajas para quienes sepan prepararse, anticiparse, adaptarse.
En Araujo Ibarra lo sabemos, por eso acompañamos a las empresas colombianas en ese análisis estratégico que bien mencionaba Olga Lucía, en ese análisis de las cadenas de valor, en cómo aplicamos esa ingeniería arancelaria, el uso inteligente de mecanismos como zonas francas, Plan Vallejo y comercializadoras internacionales. Así que mil gracias, Olga Lucía, espectacular esta conversación. Un abrazo grande y pues seguiremos pendientes de estos asuntos, ¿no? A ti, Juli, muchísimas gracias por esta invitación y bueno, ojalá podamos seguir conversando y seguro que así será, de los Claro que sí. avances y los desarrollos de este tema tan interesante y tan importante para todos. Mil gracias. Un abrazo. Mil gracias. Para ti. Chao.